Hola a todos y todas. Mi nombre es Macarena Valdés y soy académica del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. En esta sesión vamos a revisar contenidos de epidemiología descriptiva relacionados con la descripción de los fenómenos de salud en la población. Para ello revisaremos la descripción epidemiológica, es decir, lugar, tiempo, persona. Luego revisaremos los tipos de variables y finalmente vamos a hablar sobre la distribución de frecuencias y medidas de resumen. Entonces, para comenzar vamos a hablar de la descripción de eventos de salud. Es importante relevar en esta descripción la definición de epidemiología, la que es considerada la ciencia dura de la salud pública. La epidemiología es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. En ese sentido, estamos hablando de la distribución de los factores de riesgo y también de las enfermedades, pero no tan solo en una población, sino que en distintos grupos poblacionales, de manera de poder reflejar, por ejemplo, como dice aquí, la descripción de un determinado fenómeno entre grupos poblacionales que son, en definitiva, categorías de otra variable. En este ejemplo, categorías de nivel socioeconómico. Por lo mismo podemos observar que la distribución de estos fenómenos de salud es distinta en estos grupos o categorías y por lo mismo podemos evidenciar que hay ciertas diferencias o lo que se llama dentro del marco de los determinantes sociales de salud las inequidades sanitarias. Por lo tanto, los epidemiólogos no solo estudian la muerte o la enfermedad, sino que también sus causas o factores de riesgo, de manera de poder prevenirlas en un lugar y tiempo determinado. Las poblaciones se caracterizan por lo mismo, por las características de las personas que las conforman, también por las características de los territorios, del espacio y del tiempo. Los distintos fenómenos de salud que vamos a estar analizando a lo largo del lugar y tiempo pueden venir de distintas fuentes dependiendo de lo que estemos estudiando. Al comienzo de la enfermedad se pueden utilizar fuentes de datos que tienen relación con pruebas de tamizaje o encuestas poblacionales. Cuando el fenómeno de salud empieza a expresarse en un individuo a través de síntomas, también se pueden utilizar estas fuentes. Una vez que ingresa al sistema de salud, donde busca información sobre un diagnóstico para poder aplicarse un tratamiento y mejorar evitando la muerte, existen distintas fuentes que podemos revisar para obtener información sobre los fenómenos de salud, sobre sus determinantes, sobre las características de las personas, etc. Estos registros médicos o registros hospitalarios nos van a hablar fundamentalmente de la clínica de los pacientes, es decir, de sus características que tienen relación con lo que está sucediendo. Muchas veces cruzamos esta información con otros registros administrativos que nos permiten obtener información sobre el nivel socioeconómico y características más específicas de la persona. Finalmente, cuando estamos estudiando mortalidad como evento sanitario en una población, una fuente esencial de información es el certificado de función. En él se detalla la causa de muerte y otras características que van a tributar a una base de datos que está disponible, por lo menos en Chile,
en el Departamento de Estadísticas de Información en Salud, que pertenece al Ministerio de Salud. Toda esta información es la que nos permite establecer estas dimensiones del lugar, tiempo, persona. Hay preguntas epidemiológicas que van a dirigir la investigación y la descripción de los fenómenos de salud. La primera pregunta es el qué, y básicamente se orienta al problema de salud que ocurre. Si estamos investigando incidencia con diagnósticos recientes, si estamos estudiando la tasa de mortalidad, por ejemplo, por COVID-19 en distintas comunas de un país. Son los fenómenos que podemos estar investigando y que pueden ser de interés para aplicar alguna medida que permita prevenir los desenlaces en salud. Otras tres preguntas que vamos a estar siempre revisando cuando estemos describiendo es quién es, que está orientada a la dimensión persona, dónde, el lugar, y cuándo, el tiempo. Como les mencioné anteriormente, las distintas fuentes de datos y los fenómenos que estemos describiendo están inscritos dentro de un lugar y tiempo. Y mucha de la información que nos permite caracterizar ese fenómeno provienen de los datos individuales, es decir, datos de las personas. Algunos ejemplos de la utilización de la dimensión lugar es lo que podemos ver en esta diapositiva. Un artículo que fue publicado el año 2003 y que muestra la correlación que existió respecto de la epidemia del primer virus de SARS-CoV-1, la epidemia de SARS, y habla de la letalidad y la condición de calidad del aire de distintas comunas en China. Podemos ver que estos 5 sectores, tienen variabilidad en cuanto a la caracterización del lugar. En este caso, la contaminación del aire. Y por otro lado, esto exhibe un alto nivel de correlación con la letalidad por esta enfermedad. En este caso, las fuentes de información que probablemente se revisaron tienen que ver con fuentes de información ambiental para poder caracterizar la calidad del aire, y estos datos de letalidad provendrán de distintas fuentes. Generalmente se combina información hospitalaria con información de la gobernanza, en este caso el Ministerio de Salud. Con respecto al tiempo, en esta diapositiva podemos ver cómo distintos lugares del mundo son caracterizados en función de los nuevos casos confirmados de COVID-19. El tiempo, muy importante, describe cómo ha sido la curva de contagio para los lugares más con mayor contagio, de acuerdo al Observatorio de COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins. Podemos ver que el territorio también acá puede formar una dimensión, dado que estamos hablando de distintos conglomerados que son los países y están identificados con distinto color. Por lo mismo, podemos comparar entre países. Ahora, esta comparación podría ser un tanto artificiosa, considerando que estamos hablando de casos confirmados que representan números absolutos, y esto siempre va a estar en función de la población susceptible. Es decir, países que tengan más población probablemente van a exhibir una mayor cantidad de casos nuevos. Por lo mismo, en este diapositivo hemos realzado la dimensión tiempo, que tiene que ver con la comparación de un país en el tiempo y cuál ha sido su comportamiento respecto de la incidencia de casos nuevos
que se operacionaliza con los casos confirmados. Las personas, como les dije anteriormente, nos permiten caracterizar los fenómenos de salud, dado que cuando estamos contando, por ejemplo, los diagnósticos, muchas veces queremos contar de acuerdo a ciertas características, tal como les mostraba en el primer diapositivo, cuando definíamos epidemiología y reconocíamos que es la ciencia que estudia las causas y también los eventos sanitarios en distintos grupos poblacionales. Características como la edad son muy importantes. La edad es considerado por sí mismo un factor de riesgo, por ejemplo, de muerte. Tiene una relación de J con la edad, es decir, al comienzo hay un pequeño aumento del riesgo de morir, después este disminuye y después va aumentando progresivamente con el aumento de la edad. Si queremos estudiar mortalidad entre distintos grupos poblacionales, la edad es una característica muy importante a considerar. El sexo o género visto desde un marco de determinantes sociales también genera diferencias en salud. Cuando me refiero a sexo, estoy hablando exclusivamente de las diferencias biológicas. Cuando hablo de género, estoy hablando de diferencias que son de orden social. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades crónicas, es reconocido el efecto protector que tienen los estrógenos en la mujer hasta la menopausia, cuando disminuye su concentración en sangre. Por lo mismo, considerar enfermedades como el infarto, la incidencia por infarto o la muerte por infarto nos lleva a también estudiar esto en grupos según sexo. El nivel socioeconómico es un desafío en cuanto a cómo medirlo, dado que nos está hablando en realidad de cierta clase social. Muchas veces se utiliza la ocupación, los años de educación, el ingreso familiar o ingreso de la persona, pero ninguno de estos es totalmente fiable. Independiente de la medición del nivel socioeconómico, muchas veces se evidencia que hay diferencias en salud respecto de, por ejemplo, acceso a diagnóstico, a tratamiento, mortalidad, según nivel socioeconómico. Es una variable importante de considerar a nivel de las personas. Una vez que hemos hablado entonces de la definición de epidemiología y cómo esto tiene implicancias en la medición según lugar, tiempo, persona, el tipo de variables que podemos analizar pueden ser de diferente naturaleza. Con esto lo que quiero decir es que lo primero que tenemos que identificar es el concepto de variable. Una variable es una cualidad, un atributo que es medible y que puede tomar diversos valores. En el caso, por ejemplo, de la muerte, nosotros operacionalizamos la muerte en una categoría que puede ser muerto o no muerto, donde muerto lo vamos a transformar en un valor de 1 y no muerto en un valor de 0. Lo hemos operacionalizado y está medido a partir de un certificado de defunción que es visado por un profesional de la salud, en este caso un médico. Dentro de los tipos de variables, es decir, estas variables que vamos a estudiar como causas de los fenómenos de salud, o los mismos fenómenos de salud como la muerte, como la enfermedad, pueden ser de distinta naturaleza. Las cualitativas son aquellas que son expresadas en palabras. En algunos casos existe jerarquía y en otros no. Cuando existe jerarquía, les llamamos variables ordinales. Por ejemplo, las categorías de peso o de índice de masa corporal van de normopeso, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida. Sabemos que existe jerarquía entre ellas. Para definirlas, las medimos con instrumentos
Sin embargo, una vez categorizadas, pierden ya su dimensión cuantitativa y pasan a ser categóricas. Por lo mismo, no podemos decir que obesidad mórbida es el doble de normopeso o de sobrepeso. Pero sabemos que existe una estructura de jerarquía. Por otro lado, tenemos variables nominales, como el estado civil. Acá tenemos soltero, separado, viudo, casado. En nuestro país deberíamos incluir también la opción de conviviente, dado que también es un estado civil reconocido en la ley. Las categorías entre sí no tienen ninguna jerarquía. También esto pasa con fumar o no fumar, que puede ser una variable como un factor de riesgo, sedentario o no sedentario, las nacionalidades, las religiones y así muchos otros ejemplos que ustedes también pueden pensar en este minuto como variables nominales. Estas variables tradicionalmente se describen con frecuencias absolutas y también frecuencias relativas que nos permiten comparar, es decir, números absolutos y porcentajes. Las variables cuantitativas son aquellas que están expresadas en términos numéricos, como por ejemplo la estatura. Pueden ser de tipo continua o discreta. Le llamamos continua cuando estos números viven en los reales positivos la mayoría de los casos. Pueden ser 1,66, el número pi, pueden ser cualquier número racional. Sin embargo, las variables discretas son números enteros, como número de accidentes, número de hijos, número de caries en una boca, número de amputaciones. Por lo mismo, ya podemos identificar que aquellas variables continuas serán todas aquellas que tienen decimales y las discretas son las que tienden a ser números enteros. Ejemplos de variables discretas como muestra ahí es el número de hijos, el número de caries, y de variables continuas, la estatura, el peso. La edad también se plantea como una variable continua, a pesar de que la discretizamos en años cumplidos. Estas variables las describimos la mayoría de las veces utilizando medidas de resumen, como medidas de tendencia central, promedio, mediana, medidas de dispersión, la desviación estándar, la varianza y también mínimos y máximos rangos. Considerando que tenemos ese tipo de variables, en epidemiología utilizamos las medidas de frecuencia y medidas de resumen entonces para ir caracterizando los eventos sanitarios. Entonces, en epidemiología lo que hacemos es medir, lo que significa reflejar la ocurrencia de un evento en un periodo de tiempo o en un momento determinado, en una población de referencia y que permiten, por lo tanto, estimar la magnitud del mismo, lo cual es un elemento fundamental para poder tomar decisiones en el área sanitaria. Y con esto, priorizar los eventos que sean necesarios de priorizar. Una de las medidas de frecuencia que se utiliza para describir fenómenos en salud es la prevalencia, que se refiere al número de casos existentes de una enfermedad o condición en un periodo de tiempo definido. Lo que representa es la probabilidad de que ese individuo sea un caso de dicha enfermedad o condición en un momento específico y sirve para describir enfermedades que son de tipo no transmisibles y también los factores de riesgo. Veamos un ejemplo para que nos quede más claro. El sedentarismo es una causa reconocida
de enfermedades cardiovasculares. En la Encuesta Nacional de Salud del año 2016-2017, que fue la última encuesta que se aplicó en Chile, esta variable fue medida a nivel poblacional para poder identificar su cuantía en toda la población y también en algunos subgrupos. En este caso, este ejemplo muestra la diferencia que hay entre hombres y mujeres. También la diferencia que existe con encuestas anteriores. El sedentarismo en Chile fue de un 86,7%, lo que quiere decir que de 100 personas chilenas o que viven en Chile, casi 87 eran sedentarias. Es reflejado aquí en este gráfico que aparece con personas. Para poder obtener ese cálculo, lo que se aplicó fue una división de las personas que dijeron ser sedentarias y que por lo tanto estuvieron en ese numerador y se dividió por todas las personas que fueron encuestadas. Es un porcentaje ¿de qué? De una variable que es dicotómica, ser o no sedentario. Podemos ver que ese 87% prácticamente a nivel nacional tiene diferencias en lo que ocurre entre ambos sexos. En el caso de la encuesta 2016-17, la última que les mencioné, para los hombres prácticamente bordea el 83%, es decir, de 100 hombres encuestados, 83 manifestaron ser sedentarios y en el caso de las mujeres este número aumentaba a 90. Solo 10 hacían actividad física. Este tipo de situaciones nos lleva a relevar la encuesta como un diseño que permite medir prevalencias y con ello realizar planificación sanitaria, especialmente en las enfermedades que les mencioné y sus factores de riesgo. Por otro lado, tenemos la incidencia. La incidencia es una medida de frecuencia, pero en este caso lo que nos permite es cuantificar la ocurrencia de una nueva enfermedad, condición o muerte en un periodo definido de observación en una población específica. En este caso, la incidencia supone seguir a un grupo de sujetos. A este grupo le llamamos cohorte. Y esta cohorte son sujetos que son capaces de desarrollar el evento en estudio. Por ejemplo, la enfermedad o la muerte o el factor de riesgo que estemos estudiando. La incidencia tiene dos formas de medirse. Por una parte tenemos la incidencia acumulada y la tasa de incidencia. En el caso de la incidencia acumulada, es la probabilidad o riesgo. A esta medida de frecuencia es la que le llamamos riesgo. En el caso de la prevalencia, que fue la que vimos anteriormente y que cuantifica todo, no tan solo los casos nuevos, sino que todo, no es un riesgo. Sin embargo, es una probabilidad porque es la probabilidad de que una persona esté enferma en una población determinada. El riesgo de enfermar supone seguimiento, como dice la incidencia. ¿Qué significa esto? El seguimiento de un grupo de personas que estaba completamente sana o sin el evento que estemos estudiando y que seguimos un determinado tiempo para ver cómo van desarrollando la enfermedad. A la proporción de individuos de una población que desarrollaría la enfermedad, si todos fueran susceptibles de desarrollarla, es que le llamamos incidencia acumulada. En general, la incidencia acumulada se estima en cohortes cerradas. ¿Qué significa esto? Mencionamos que la incidencia tiene dos formas de ser medida, la incidencia acumulada y la tasa de incidencia que la veremos enseguida. La incidencia acumulada es el total de personas que desarrolló una enfermedad en un tiempo del total de personas que pudieron desarrollar esa enfermedad. Al igual que la prevalencia, es una proporción, pero la diferencia está en que el total de personas de la prevalencia somos todos. El total de personas de la incidencia acumulada son aquellas personas que pueden desarrollar
la enfermedad, pero que partieron sanas. En el caso del sedentarismo que vimos anteriormente, nadie preguntó si el año 2016 eran o no sedentarios, sino que solo se cuantificaron. Si utilizáramos el mismo ejemplo, hoy día deberíamos partir con un grupo de personas donde ninguna fuera sedentaria y durante un año o el tiempo que estimáramos, evaluar el riesgo de convertirse en sedentario. Partimos con 100 personas que son susceptibles de ser sedentarias, pero que no lo son, y durante un año vemos y les preguntamos si fueron o no sedentarias. Esa sería la gran diferencia, en este caso, entre la incidencia acumulada y la prevalencia. Por lo mismo pueden notar que frente a factores de riesgo como el sedentarismo o enfermedades crónicas o de larga latencia, la incidencia acumulada no es una buena medida. La incidencia acumulada muchas veces se utiliza para estudiar eventos que son más agudos, como por ejemplo infecciones respiratorias. También se puede evaluar la incidencia acumulada de cánceres nuevos en un lugar específico. Como dice en esta diapositiva, se estima preferentemente en cohortes cerradas, lo que significa que es un grupo de personas que parte completamente sana, susceptible de hacer el evento y que termina el periodo de seguimiento toda junta. No ingresa nadie ni sale nadie. A eso se refiere con una cohorte cerrada. Sin embargo, si yo no tengo la oportunidad de calcular esta medida en una cohorte cerrada porque tengo una cohorte abierta donde entran y salen personas, lo que puedo hacer es estimar la tasa de incidencia. Y esta medida, al igual que en el caso anterior, también cuantifica solo los casos nuevos, no los casos antiguos como lo hace la prevalencia. Solo los casos nuevos. Pero en lugar de usar un denominador, que es el total de población susceptible de hacer el evento, lo que yo utilizo son los tiempos disponibles de hacer el evento. Dado que una persona puede entrar a la corte y no permanecer todo el tiempo, sino que salir. Imaginémonos en la tasa de mortalidad en Chile. Cuando hablamos de Chile, hay personas que entran y salen del país. Por lo tanto, es una corte abierta, es una corte dinámica. Vamos a estudiar entonces la tasa de mortalidad durante el año 2020. Lo que hacemos en el numerador es cuantificar todos los eventos de muerte que se produjeron durante un año. Sabemos que son eventos nuevos porque es un evento que solo ocurre una vez en la vida. En el denominador lo que vamos a incluir es toda la población, pero cada persona simboliza un año de seguimiento. Lo que vamos a usar es la población a mitad de periodo, en este caso, la población al 30 de junio. En este caso, si usamos la población al 30 de junio, lo que estamos suponiendo es que la gente que entra de esta corte y sale es más o menos la misma al principio en el primer semestre que en el segundo semestre. Y por lo mismo la corte se mantiene más o menos estable. Si usamos la población a mitad de periodo que obtenemos de las estadísticas nacionales, lo que vamos a obtener finalmente es el número de eventos por persona en un año de seguimiento. A eso se refiere con el denominador de tiempo persona. Les estamos diciendo que una persona durante un año tiene un riesgo de tanto de morir, de sufrir el evento, como dice ahí. Mientras más grande sea la tasa de mortalidad en un país, en un año determinado, estamos diciendo que más rápido ocurre el evento de defunción. Entonces, en este gráfico podemos ver un ejemplo de la tasa. Lo que vemos acá, ¿cierto?, son los casos
nuevos confirmados en un periodo de tiempo por 100.000 habitantes por región del país en Chile. Con esto podemos visualizar que han ocurrido más rápido los eventos de COVID-19 en esta región en comparación con otras regiones del país. La relación entre prevalencia e incidencia, sea como tasa de incidencia o incidencia acumulada, es la siguiente. Los casos nuevos van a tributar a la prevalencia, por lo tanto, enfermedades que aumenten su incidencia también aumentarán su prevalencia. La mortalidad del evento que estemos estudiando lo que hace es disminuir el número de casos antiguos y con ello disminuir la prevalencia. Si yo ofrezco un tratamiento que reduce la mortalidad, pero que no cura, lo que yo estoy evitando es que los casos antiguos fallezcan y por lo tanto lo que haré es aumentar la prevalencia. Si yo ofrezco un tratamiento que ofrece curación, lo que voy a hacer es disminuir la prevalencia, dado que disminuyo los casos antiguos. Sin embargo, ofrezco también casos susceptibles que pueden originar casos incidentales y que tributen de nuevo a la prevalencia. Esto siempre y cuando yo me cure de la enfermedad sea susceptible y pueda entrar al ciclo de nuevo. Esta es la relación que existe entre las medidas de frecuencia que utilizamos en epidemiología. Prevalencia fundamentalmente para hacer planificación sanitaria, dado que cuantifica todos los casos, antiguos y nuevos, y que me sirve para medir la ocurrencia de enfermedades crónicas y de factores de riesgo. Y por otro lado tenemos la incidencia a través de la incidencia acumulada dirigida a cohortes cerradas y la incidencia, la tasa de incidencia o densidad de incidencia, que es lo mismo, dirigidas a cohortes abiertas y que me permite evidenciar la velocidad de ocurrencia de eventos nuevos. También es importante mencionar que muchas situaciones vinculadas con la salud, como por ejemplo la calidad del aire, los promedios los ingresos de un país, índices, como por ejemplo el índice de masculinidad, se miden a través de números y nos permiten también realizar descripciones de los lugares, tiempos y poblaciones en cuanto a los fenómenos de salud. Por lo mismo, es importante reconocer que para poder describir otras características que están relacionadas con la salud, muchas veces utilizamos promedios medianas para las variables cuantitativas. Esto me refiero, por ejemplo, al promedio de material particulado, a el promedio de temperatura de un día determinado, etc. Muchas de estas medidas de tendencia central son acompañadas por medidas de dispersión como la desviación estándar, la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, mínimos máximos, lo que podemos conocer como rangos, para poder describir la dispersión de estas variables cuantitativas. Las frecuencias absolutas y relativas para describir variables categóricas también son importantes. Por ejemplo, si queremos describir el hacinamiento, las categorías de hacinamiento, medio, crítico, o quisiéramos describir otras situaciones que se vinculan con la salud, vamos a utilizar estas medidas de resumen. Bueno, estimadas y estimados, muchas gracias por su atención. Espero que esta clase haya sido de utilidad y los inspire a seguir buscando información sobre la descripción de eventos de salud, es decir, de eventos que son importantes para la epidemiología y para la salud pública. Que estén muy bien, saludos.